Bueno, en este vídeo voy a hablar de los manuscritos del Mar Muerto. Se encontraron en 20 cuevas en el Qumran, de las 20 la duodécima estaba vacía y eran como 4.000 fragmentos que pertenecen a 9.000 manuscritos. Entonces hay que decir que se clasifican en 3 grupos: los textos de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento aceptados por los judíos, los textos apócrifos del Antiguo Testamento, porque había un testamento apócrifo en el Antiguo Testamento, y luego los evangelios apócrifos del Nuevo Testamento, y incluyen a Daniel, que no es un profeta, pero lo incluyen. A finales del siglo I y II hicieron su lista cerrada de libros sagrados, con lo que la palabra ya estaba cerrada y ya no se podía escribir más. Por lo tanto, las palabras de Jesús se detuvieron en el siglo IV. Y los apócrifos rechazados desde el siglo II. El cristianismo en un principio era una secta judía. En el Apocalipsis del Antiguo Testamento se incluyen las revelaciones de Moisés, de Enoc, porque tienen textos que no saben su autoría y deciden ponerles un nombre a la hora de incluirlos antes de cerrar el canon, y decir, bueno, ya no se puede escribir más porque hasta aquí es lo que dijo Jesucristo. Pero el principal evangelio de todos es el Evangelio de Pablo, que pertenecía al grupo de los esenios, y se incluyen textos escritos de los miembros de su grupo, los documentos de Damasco, los salmos escritos por creyentes de su grupo, himnos de acción de gracias y los libros de la ley divina. Entonces en esto no se nombra nada ni a Jesús ni a nadie de los... Nada, el texto de Pablo es el original, se perdió y lo que se tienen son copias del siglo III. Bueno, ya sabéis que se dividen en saduceos, en celotes, en esenios. En uno son los sacerdotes del templo, los otros son fariseos que van armados, y luego los esenios, que como Jesucristo llegaban hasta el extremo y ponían en común todos sus bienes, y era como si estuvieran como con Jesucristo predicando, y lo ponían todo en común y se iban juntos. Entonces creían en Dios porque como lo sabía todo, pero se iba a imponer, pues decían, si Dios lo ha dicho, pues se cumplirá, y querían a pies juntillas. Es que ni se lo planteaban. Y que decían que la lucha final era entre el bien y el mal. Y no permitían el divorcio como Jesús. Y creían en un Mesías, pero que decían que eran 2 Mesías. Un Mesías sacerdotal y otro Mesías guerrero, que era para luchar contra los pueblos paganos y contra Roma. Luego os voy a hablar un poco de la vida diaria de los esenios, que eran correctos en sus palabras, no podían decir ninguna palabra malsonante ni nada en contra de nadie. Hacían sus oraciones a la salida del sol y trabajaban hasta las 11 en sus oficios. Luego se cambiaban, se quitaban la ropa, se lavaban y se ponían un traje de lino, y entonces se ponían antes de comer tenían que orar para que la comida estuviese bendecida, y que tenían un solo plato y un solo pan. Y rezaban una oración antes de comer para bendecirlo todo. Entonces luego se cambiaban, se volvían al trabajo y hasta el anochecer. La noche era una tercera parte de oración y estudio, y el resto pues para dormir. Y los sábados no trabajaban ni hacían nada, se dedicaban a Dios. Y la comida la dejaban preparada para el día anterior porque no se podía cocinar, porque ese día estaba solamente dedicado a Dios. Y entre ellos pues habían reprensiones o castigos, que era que no podía insultar a uno fuera de tiempo, no se le podía chillar, había un inspector general y luego 22 laicos y 3 sacerdotes. Y recogían el agua en cisternas para que fuera agua natural que caía directamente del cielo. Entonces, con todo, que tenemos como resumen, pues que al principio que no hay cristianismo, que era todo judaísmo. Y el cristianismo nace con Pablo de Tarso. Los judio-cristianos son seguidores de Pablo. Jesús y Pablo hacían el día del Yom Kippur, que era el día del perdón, y que tenía las normas del Tisrei, que era que en un principio confesaban delante de la comunidad sus pecados, pero luego esto se cambió y ya los confesaban particularmente. Por eso la Iglesia Católica tiene los confesionarios, que viene de aquello que luego se cambió. Y ayunaban en el día del Yom Kippur 26 horas. Y esto se introdujo en el Nuevo Testamento, pues esto se puede ver en Lucas el exacto. Entonces, la comunidad era la confesión pública en la sinagoga, y luego se cambió a la confesión pública, o sea, privada, que por eso se crearon los confesionarios católicos.
Entonces se leía primero la Torá y luego los libros de los profetas, que esto viene de cuando los grecosirios se los impedían, no les dejaban leer la Torá, entonces ellos tenían los libros de los profetas y decían, ¿qué estáis leyendo? Los libros de los profetas. Y entonces, como no era la Torá, pues lo leían. Y entonces esta costumbre se quedó y seguían leyéndolo. Entonces, dentro de la Iglesia católica y ortodoxa hay simbología judía muy grande. Está la lectura de los ciclos anuales, que era A, B, C y D, y luego se leía la Biblia en 3 ciclos. Ahora los judíos la leen en un año, toda la Torá entera, porque esto fue un cambio que introdujo Maimónides. Y la palabra, cuando se tradujo la Biblia al griego, pues la palabra men, pues como era, no se cambió, se quedó y se pasó directamente como sea. Y bueno, la Pascua cristiana, pues en la Eucaristía, pues en un principio se utilizaba el pan ácimo, la matzá judía, y en algunos sitios, en Occidente se utilizaba esto y en Oriente se utilizaba el pan normal, porque decían que si Jesucristo se había reunido con sus apóstoles y había dejado el pan el día de antes, el pan lo tenían que hacer normal porque no le daba tiempo a ser matzá, porque no lo podían hacer porque tenía que estar hecho de antes, con lo cual, como siempre, había controversias. Y incluso llegaron a matarse porque no comían ese pan, porque unos iban a la otra parte del mundo con los ortodoxos y si no comían ese pan los mataban, y si los ortodoxos venían aquí y no comían ese pan, también los mataban. Con lo cual era otro cisma. Entonces al final se llega en el 1434 al Concilio de Florencia y dicen todos que si no, solamente hay salvación dentro de la Iglesia. Y empiezan a comulgar lo de la, bueno, pues ya hacen, antes era con el pan y luego la hostia consagrada. Entonces, ¿por qué se hicieron conversos los judíos? Porque, como algunos en 1492 los expulsaron con el decreto de expulsión de los reyes católicos, los que se fueron no tuvieron ningún problema, se fueron. Pero los que se quedaron dijeron, bueno, pues nos convertimos, nos hacemos conversos. Y pensaban que los reyes católicos les iban a dejar ser judíos porque como ellos les recaudaban dinero y luego les ayudaban en sus ansias de conquista mundial, pues dijeron, estos nos ayudarán. Pero ¿qué pasó? Pues que no. Y entonces había judíos como Juan Sánchez de Cepeda de Toledo, que era el padre de Santa Teresa de Jesús, que era severo y le acusaron de judaizante. Y entonces se tuvieron que ir y se cambiaron a Ávila porque, claro, como les habían acusado en Toledo, se fueron. Porque ellos pensaban que como les estaban ayudando, pues les iban a dejar seguir su religión y no les dejaron. Y luego se redactaron las cartas de Pablo y el resto de los evangelios, que las cartas de Pablo pues tienen unas 14 cartas. Las verdaderas cartas de Pablo son 7 y las otras 7 son escritas por sus discípulos que a la hora de cuando hicieron ya el evangelio de Pablo las introdujeron y dijeron que las había escrito él porque como era con su forma de pensar, pues dijeron hay que ponerlas. Luego ya se crearon los siguientes evangelios, el de Mateo, Marcos, Lucas y el último fue el de Juan. Resumen final, la iglesia principal es la iglesia de Pablo, no la de Pedro. Hay 14 cartas de Pablo, pero 7 son suyas y las otras 7 de sus apóstoles. Los 3 evangelios que le siguen y luego el evangelio de Juan. Y que de los evangelistas el más exacto es Lucas el exacto, que todo lo que explica realmente es lo que pasó porque es el que más se refiere exactamente a los hechos que él vivió con él. Y en el Nuevo Testamento solo se conoce el nombre de un autor que es Pablo, pero se sabe poco de Juan. Se sabe que era un anciano, que estuvo en Damasco, pero no se conoce mucho más. Y bueno, esto es un resumen para que veáis cómo se puede explicar la Biblia, los diferentes apóstoles, que la verdadera iglesia no es la que os han contado, que la verdadera iglesia es la de Pablo y que por ahí empezó el cristianismo y espero que os guste, que eso está ocultado porque no les interesa, pero es la verdad. Y que me deis un like.